Ya está. Entonces, pues vamos a entrar a la unidad número 4, la cual es el metabolismo de los lípidos. Entonces, ¿qué acabamos de ver? Lo que fue el metabolismo de los carbohidratos, ¿no? Entonces, ¿qué hemos visto? Hay que hacer como un pequeño resumen. Pues hemos visto lo que fue la célula para saber qué ondas, porque ya vieron que en carbohidratos todo ocurre dentro de la célula. Lo del ciclo de Krebs, glucólisis, cadena de transporte de electrones para generar ATP, o sea, energía. ¿Dónde se genera? Pues en las mitocondrias, ¿no? Es la mayor parte de este ATP. Y por esa razón vimos la célula y, y pues también para conocer más de la célula, ¿no? Ver las estructuras, ver la membrana. De hecho, recordarán ustedes que la célula está en la membrana plasmática y que tenía como bolitas con colitas. Entonces, en esta unidad es importante eso. ¿Por qué? Porque eso que se encuentran ahí son lípidos. Entonces, vamos a ver la importancia de ese asunto. Entonces, pues vimos eso, vimos el agua. ¿Por qué? Pues porque las reacciones ocurren con agua. Ya con los carbohidratos vimos que muchas estructuras tenían grupos y que terminaban con OH. Por ahí ustedes también hicieron una tarea de qué era OH, qué es el grupo carboxílico, hidróxido, perdón. eh, y había otro, pero no me acuerdo cuál otro les puse. Creo que el grupo amino. Pero si no, pues lo vamos a ver cuando entremos a proteínas. Entonces, pues vimos agua por esa razón y vimos carbohidratos, que en sí pues ya es como que la parte fuerte, ¿no? De la materia, lo que son los carbohidratos, lípidos y proteínas. Entonces, vamos a empezar con los lípidos. ¿Qué pasa con los lípidos? Pues hay que ver esta tablita otra vez, ¿no? Que pues, somos seres vivos, tenemos composición química a base de bioelementos. ¿Qué bioelementos? CHOMS. Recuerden, CHOMS, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre. Entonces, a partir de esos bioelementos se van a formar ciertas biomoléculas y que pues hay inorgánicas, agua, electrolitos, por ahí hicieron una tarea de electrolitos. Entonces, pues ya vimos electrolitos, ya vimos la unidad de agua, ya vimos las moléculas inorgánicas. Dentro de las orgánicas, recuerden, son las que tienen carbono. Ya vimos los glúcidos o carbohidratos o hidratos de carbono y ahora vamos por los lípidos. Entonces, vamos a empezar por los lípidos. Entonces, ¿qué son los lípidos? Al igual que los carbohidratos, van a ser biomoléculas orgánicas que van a ser formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno principalmente, pudiendo contener también nitrógeno, fósforo y azufre. Entonces, si se dan cuenta, están todos los bioelementos aquí. Si lo leen de corridito, es CHOMPS, que son los bioelementos. Entonces, principalmente los lípidos van a tener estas tres, al igual que los carbohidratos, pero también pueden tener estas, alguno que otro. Entonces, estas moléculas son insolubles en agua. Ya vemos cuando queremos mezclar agua y aceite, pues que no se unen, ¿no? Pueden estar juntos, pero pues no se mezclan. Entonces, son solubles en disolventes orgánicos. Es decir, yo no puedo disolver un aceite en un agua, pero sí lo puedo disolver en un alcohol, sí lo puedo disolver en gasolina, en diésel, en compuestos tipo así, pues orgánicos. 9 kilocalorías por gramo. Algo que no mencionamos en carbohidratos es que un gramo a cuánto equivale. Entonces, en el caso de los carbohidratos, un gramo pues equivale a 4.2, creo, de kilocalorías. Aquí un gramo de grasa equivale a 9 kilocalorías. Entonces, en sí, pues la grasa engorda más, ¿no? ¿Por qué? En teoría. ¿Por qué? Porque un gramo me va a dar 9 kilocalorías. Pero pues los carbohidratos están en su mayor totalidad en los alimentos. Entonces, aunque en los carbohidratos sea 4, que sea la mitad prácticamente, póngale del 9, pues hay en mayor proporción que grasas. Entonces, es por esa razón también y que los carbohidratos en exceso pues se almacenan como grasa. Entonces, un gramo de lípido, de algo lípido, me va a dar 9 kilocalorías y representan el 30% de la dieta de mi 100%. No sé si ya tuvieron la oportunidad de ver los videos que les pasé ayer. Si no, ahí van a ver eso. Hay un ejemplo donde te dice de que carbohidratos representan del 40 al 60%, los lípidos del 20 al 30% y te lo van desglosando, ¿no? Entonces, generalmente, pues deben de representar el 30% del consumo. Esto pues al día, ¿no?
Entonces, ¿de dónde podemos obtener estos lípidos? Pues hay origen animal y hay origen vegetal. Dentro de los animales, pues ya todos estos, ¿no? Son principales grupos. Sabemos que pues están en todos los alimentos, las grasas también, al igual que los carbohidratos, pero pues hay unos que otros que tienen más. En el caso de los animales, pues huevo, pescado, carnes, los embutidos, tocino, quesos, aderezos, mantequilla, ¿no? O sea, lo más bueno, pues es lo que tiene más grasa, ¿no? Y dentro del origen vegetal, que a veces se les conoce como grasas buenas, que te dicen, es que estas grasas es buenas, ahorita vamos a ver por qué. Pues hay algunos aceites, está el aguacate, están las nueces, aceitunas y el coco, ¿no? Entonces, puras cositas caras, ¿no? Nueces, el aguacate, el coco, que el aceite de oliva, todas esas cosas. Entonces, vamos a ver. Funciones de los lípidos, almacén de energía. ¿Por qué almacén de energía? Porque en los carbohidratos mirábamos que así como nosotros almacenamos glucógeno, ¿para qué almacenamos este glucógeno? Para cuando no hay glucosa, este glucógeno se pueda convertir en glucosa. Entonces esta glucosa pueda volverse ATP una vez que haya pasado por ciclo de Krebs, glucólisis, cadena de ciclo de electrones. Entonces también así los lípidos. Nosotros, bueno, una vez que se acaba ese glucógeno, ¿de dónde obtenemos energía? A partir de la grasa. Entonces, por eso es importante pues tener nuestro almacén de energía, ¿no? Entonces, pues nadie está gordo, nada más estamos almacenando energía para su momento. Por si entramos en una crisis de alimento o algo, pues para tener de dónde agarrar, ¿no? Entonces, por eso yo les comentaba en una clase que cuando van a ponerse a dieta o algo, lo primero que les van a bajar van a ser los carbohidratos antes que las grasas. Y también han escuchado ustedes de dietas que son comer muchas grasas. ¿Por qué? Porque, ejemplo, si yo me estoy poniendo a dieta, ¿no? Entonces me dice el nutriólogo, ¿sabes qué? Pues vas a dejar la tortilla, el pan, todos los carbohidratos. ¿Por qué creen ustedes? Pues porque si yo no estoy comiendo carbohidratos como tal, ¿de dónde voy a obtener mi glucosa? Pues del glucógeno, ¿no? Que tengo almacenado en el hígado, en el músculo. Entonces, cuando yo me acabo ese glucógeno, ¿de dónde voy a obtener mi energía? Si no estoy comiendo mucho carbohidrato y no tengo almacenado mucho glucógeno, pues como tal, porque estoy comiendo pocos carbohidratos. Pues es entonces cuando mi cuerpo va a decir, ¿sabes qué? Ocupo energía. Entonces vete a las llantitas, al almacén de energía que tiene ahí. Entonces vele consumiendo desde ahí, de esos lípidos, transfórmalos en energía, es decir, en ATP. Entonces es cuando nosotros empezamos a bajar en grasas. Cuando comemos pocos carbohidratos, cuando ya no hay glucógeno, cuando el cuerpo dice, pues sabes qué, ve y atácale a la llantita esa que se le sale por ahí. Entonces, pues desde ahí, y por eso es la razón de las dietas, por eso siempre te quitan el pan, las tortillas, en sí, las galletas, todo eso, todo lo que es carbohidrato como tal. Y pues las dietas esas donde uno come muchas grasas, pues también es por esa razón, porque si uno no está comiendo carbohidratos, está comiendo puras grasas, pues el cuerpo no va a tener carbohidratos, no va a tener glucosa, glucógeno. Entonces el cuerpo va a funcionar con las puras grasas y va a hacer que vaya quemando también las reservas de estas grasas. Entonces esa es una función, el almacenamiento de energía. Otra, la regulación de la temperatura. Pues es lo que dice, ¿no? Que pues los gorditos siempre dan más calor, por la misma razón. O sea, entre más grasa tenga uno, pues va a regular su temperatura. Y pues aquí está el ejemplo de los osos polares. El oso polar, ya ven que pues salen a cazar, se alimentan, luego como que hibernan, perdón. Entonces, ellos se mantienen durante esa hibernación, pues dormidos y pues hace un frillazo, ¿no? Entonces, uno hay veces que se duerme con el aire prendido y amanece todo así, ¿no? Todo tullido. Y entonces los osos, ¿por qué no? Pues porque los osos tienen mucha reserva, entonces, y esto con su piel hacen que se mantengan una regulación de la temperatura, pues entonces que puedan estar a gusto, se puede decir. Es decir, como si tuvieran unos tres cobertores de tigre arriba, ¿no? Y también, pues, regulación fisiológica es otra función de los lípidos, hormonas. Hay muchas hormonas, testosterona, estradiol, que tienen en su estructura lípidos. Entonces, que sus formas, pues, moleculares en sí son estructuras de lípidos. Entonces, pues, es importante también en este caso para las hormonas. Esenciales para la digestión, vamos a ver por qué.
son estructurales, sí. ¿Por qué? Porque están en las bicapas lipídicas de las membranas, es decir, estas bicapas. Y yo les comentaba que está la célula y que el contorno de la célula pues es membrana plasmática, ¿no? O bicapa lipídica. Y estas bicapas lipídicas son así, que es lo que les comentaba al inicio, las bolitas con los palitos. Entonces esas se llaman fosfolípidos. ¿Y qué son los fosfolípidos? Es un tipo de grasa o de lípido. Entonces, pues por eso son estructurales. Entonces, imagínense si nosotros no estamos alimentados bien y pues vamos a estar dañando nuestras células, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es lo que ya tenemos en la célula, lo que delimita todo de la célula. Son pues el sostén de órganos y nervios y también nos sirven para protegernos contra lesiones y presión mecánica. Es decir, cuando nos golpeamos o algo, pues, si estás pachoncito, pues lo amortiguas, ¿no? Pero pues si no está pachoncito, pues sí te va a doler. Entonces, pues son unas de las funciones de los lípidos, pues, digamos las más importantes. Entonces, hay otras funciones alimentarias, pues les dan consistencia, sabor, suavidad a ciertos productos y pues nos producen sensación de saciedad. Por eso hay veces que cuando no estamos si te dicen, no sé, cómete una ensalada o unos taquitos de buche ahorita, pues se antojan más los taquitos de buche, ¿no? ¿Por qué? Porque la grasa te da eso, te da una sensación de saciedad. Entonces, por eso se usan muchas grasas dentro de los alimentos, dentro de las sabritas, de las galletas, de esos productos que comemos, porque pues esa sensación de saciedad pues es la que nos gusta a nosotros. Entonces pues las empresas hacen eso, de que pues ponle más grasa para que mi producto sepa mejor y pues vender más, ¿no? También está la industria cosmética. Dentro de la cosmética se fabrican jabones con grasas, se fabrican cremas humectantes, y pues tratamientos, ¿no? Para mujeres, que polvos, maquillajes, Mary Kay, esas cosas. En la industria farmacéutica también es importante. ¿Por qué? Porque hay aceites que se usan como excipientes. ¿Qué es un excipiente? Hagan de cuenta que si yo tengo dentro de un medicamento, yo voy a tener mi principio activo. El principio activo es la sustancia que me va a ocasionar a mí el efecto farmacológico, es decir, lo que me va a quitar el dolor, pues. Entonces yo tengo, digamos que yo tengo mi polvito aquí de paracetamol. Entonces yo quiero meterlo en una cápsula, no en una tableta, en una cápsula. Yo quiero meterlo en una cápsula, pues esa cápsula se le conoce como excipiente. ¿Por qué? Porque un excipiente no me va a ocasionar a mí nada. Nada más es para que acompañe el polvito, para meter el polvito dentro. Entonces, eso se le conoce como un excipiente. Y el excipiente, puede ser de grasa, pues puede ser de azúcar, puede ser de grasa, puede ser de infinidad de cosas, ¿no? Generalmente han visto ustedes estas capsulitas o han visto algunas capsulitas que parecen como gelatina, que son un poco más así consistentes. Entonces, pues también es importante para la industria farmacéutica. Ahora la clasificación de los lípidos. Existen muchas clasificaciones de lípidos. Hay distintas, en cada libro van a encontrar uno, en internet van a encontrar otras, etcétera, etcétera. Pero pues nosotros para esta materia podemos usar esta, que son los simples, los compuestos y los asociados. Dentro de los simples, nosotros vamos a encontrar a los triglicéridos, que seguramente han escuchado de eso, o han escuchado a algún familiar que dice, fui al seguro a hacerme laboratorios y me salieron altos los triglicéridos. Vamos a encontrar también lo que son las ceras dentro de los simples, y ya pues vamos a ver cómo se conforman, ¿no? Ya cuando entremos a esos temas. Entonces vamos a ver cómo se conforman los triglicéridos, que es a partir de esto, cómo se conforman las ceras, que es a partir de esto, etcétera. Dentro de los compuestos vamos a encontrar los glicerofosfolípidos. Entonces estos son los fosfolípidos como tal, es decir, los que están en la membrana. Y luego vamos a encontrar los esfingolípidos, que ya son otro tipo de lípidos, ¿no? Que son compuestos. Entonces vamos a ver cómo se conforman también cuando entremos a eso. Y los lípidos asociados, que tienen que ver con los esteroides, que son los terpenoides e icosanoides, que son estas moléculas que yo les digo que tienen que ver con las hormonas. O estas eicosanoides también son muy importantes para procesos de dolor. Es decir, cuando yo sufro alguna lesión, que voy a tener algún dolor en un brazo o algo, vamos a ver cómo se activan ciertos mecanismos
algo que se conoce como las ciclooxigenasas o que se abrevian como COTS, que los medicamentos como el ibuprofeno, paracetamol y esos van dirigidos a estas ciclooxigenasas. ¿Para qué? Pues para bloquear, para que ya no se produzcan lo que son las prostaglandinas, que es un tipo de lípidos, que son las que pueden ocasionarnos dolor, estos procesos, ¿no?, de inflamación. Entonces también vamos a ver parte de eso. Entonces, esto es del libro, los lípidos se clasifican como simples o complejos. Entonces, es otro tipo de clasificación, vean, que es muy parecida a esta, ¿no? Simples, compuestos, complejos. Entonces, dentro de las simples vamos a tener que son ácidos grasos con diversos alcoholes. Vamos a ver pues qué son los ácidos grasos también y algunos alcoholes. Entonces, pues es esto, ¿no? Entonces, pues no les puedo decir mucho de esto porque primero hay que ver qué son los ácidos grasos y los alcoholes. Pero pues así son clasificaciones. Dentro de los simples vamos a tener las grasas y las ceras, igual, complejos, fosfolípidos, glucolípidos, otros lípidos, etc. Y pues 3 derivados. Entonces, esta que viene en el libro que yo les compartí, pues se parece mucho a esta, que es la que vamos a estar utilizando. Simples, compuestos, asociados. Simples, complejos y derivados. Entonces es muy similar. Entonces hay que empezar a ver qué son los ácidos grasos. Y pues los ácidos grasos los vamos a encontrar rara vez libres en la naturaleza, es decir, siempre los vamos a encontrar unidos a otra cosa. Entonces se van a clasificar de acuerdo al número de carbonos, número de enlaces dobles y posición del primer enlace. Ya nosotros mirábamos en los carbohidratos que se clasificaban de acuerdo a cuántos monosacáridos había. Que si había 2 es un disacárido, si había 3 es un trisacárido, que los polisacáridos son arriba de 10. Entonces, los ácidos grasos, ¿cómo se van a clasificar? Pues también dependiendo del número de carbonos, número de enlaces y la posición del primer enlace doble. Entonces, dentro de los ácidos grasos vamos a ver que la longitud de la cadena y saturación contribuyen a la temperatura de derretimiento de las grasas. Es decir, vamos a ver por qué hay grasas sólidas y por qué hay grasas líquidas, porque existe la manteca y porque existe el aceite. En eso, pues, la manteca es semisólida, el aceite pues es líquido como tal. Entonces, eh, pues aquí hay unos ejemplos. El aceite de coco, que es saturado, es de cadena corta y es semilíquido a temperatura ambiente. Pero eso te lo vamos a ver cuando tenemos más a detalle los ejemplos para que no se pierdan. Entonces van a existir dos tipos de ácidos grasos. ¿Cuáles? Los saturados y los insaturados. Los saturados son los que no van a poseer dobles enlaces en la cadena y los insaturados son los que van a tener uno o más dobles enlaces a lo largo de su cadena hidrocarbonada. ¿Qué es hidrocarbonada? Pues que tiene hidrógeno y carbono, ¿no? Entonces por aquí va a venir un ejemplo de los ácidos grasos. Cuando hablamos de ácidos grasos saturados nos referimos a que no tienen dobles enlaces. Entonces, ¿qué son los enlaces? Pues estas rayitas que ustedes ven son representaciones de enlaces. Entonces, cuando nosotros hablamos de dobles enlaces, vamos a ver aquí el insaturado. Miren, aquí se los voy a marcar. Este es un doble enlace. Entonces, en el saturado dice que no tienen dobles enlaces. Y a lo mejor ustedes me dicen, hey, profe, aquí hay un doble enlace, vea, aquí se lo estoy marcando. Pero no, ¿por qué? Porque un ácido graso siempre en un extremo va a tener un grupo carboxílico, igual que los carbohidratos. Entonces, por ahí usted hizo una tarea y vieron que el grupo carboxílico pues se representa como COOH y pues que en las estructuras se representan de esta forma, con el doble enlace. Entonces, pues todos los ácidos grasos van a tener el grupo carboxílico, ¿no? Entonces, pues este no se toma en cuenta, este doble enlace, pero de aquí para acá sí se toman en cuenta. Entonces nosotros vemos que no hay doble enlaces. ¿Y de qué depende que haya un doble enlace? Hagan en cuenta que en química orgánica, un carbono dice que puede formar 4 enlaces. Entonces, este carbono que yo les marqué aquí tiene un enlace hacia un hidrógeno para arriba, hacia un hidrógeno para abajo, hacia un carbono del lado derecho y hacia un carbono del lado izquierdo. Es decir, tiene sus 4 espacios o está formando 4 enlaces que son los que puede formar. Entonces, pues por esa razón está saturado. ¿Por qué? Porque cada carbono, vean, está formando sus 4 enlaces. Entonces, este es un ácido graso saturado. Y ejemplos de grasas saturadas
Son la mantequilla, la margarina, el queso, chocolate. Si se dan cuenta, son puras grasas sólidas o semisólidas como tal. Entonces, por esa razón. ¿Por qué? Porque está saturada la cadena. Ahora, en los ácidos grasos insaturados. ¿Qué pasa en los ácidos grasos insaturados? Igual tienen su grupo carboxílico y pues ya tienen su cadena de carbono, ¿no? Entonces, aquí vemos que en estos carbonos sí hay un doble enlace. Entonces, ¿por qué hay un doble enlace? Porque ustedes ven que aquí le falta un hidrógeno, a lo mejor, y acá le falta otro hidrógeno para no tener ese doble enlace. Si estas tuvieran un hidrógeno abajo, esos dos carbonos, aquí fuera nada más un enlace. Pero como les hace falta carbono, se forma este doble enlace. Entonces, estos son ácidos grasos insaturados. Y ejemplo de ácidos grasos insaturados, pues son las grasas. Ya vemos aguacate, pescado, huevo y aceites, ¿no? Más que nada, pues, vemos referencias a grasas líquidas. Acá en las saturadas vemos referencias a grasas sólidas o semisólidas. Y acá vemos referencia a los aceites, es decir, a las líquidas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues los dobles enlaces, ¿no? Y así como este ácido graso insaturado tiene un doble enlace, puede tener otro doble enlace por acá, puede tener otro doble enlace por acá y puede tener varios. Recuerden que el nombre del ácido graso va a depender de el número de carbonos, el número de enlaces y también de dónde va a tener su primer enlace doble. Entonces, vamos a ver otro ejemplo más adelante. Entonces, dentro de la clasificación de los ácidos grasos, pues ya dijimos, ¿no? Ácidos grasos saturados, predominantes en grasas animales, insaturados, predominantes en grasas vegetales. Entonces, dentro de los insaturados, vamos a tener otra clasificación que se llama monoinsaturados y poliinsaturados. ¿Ustedes a qué creen que haga referencia a esto? Pues al número de dobles enlaces. Mono, pues es uno, ¿no? Poli es mucho. Recuerden, monosacárido, uno, polisacárido, muchos unidos. Entonces, es la misma cuestión por acá, nada más que con dobles enlaces. Entonces, cuando nosotros hablamos de la unión como tal de una grasa, vamos a encontrarnos con un glicerol. ¿Qué es un glicerol? Un glicerol o glicerina es una molécula de alcohol. Entonces, generalmente, muchas moléculas que van a tener grupos OH, es decir, hidroxilos, se les conocen como alcoholes. Entonces, esta estructura que ustedes están viendo aquí es la molécula del glicerol, que si se dan cuenta pues tienen 3 carbonos, aquí se los estoy marcando para que no se pierdan, tiene sus hidrógenos y tiene 2 moléculas de OH. Bueno, de hecho tiene 3, acá esta O y esta H, ¿no? También se puede formar. Entonces tiene grupo OH. Entonces, ahorita vamos a ver cómo se va a formar el enlace entre las grasas y cómo se va a llamar aquí. Recuerden que el enlace en los carbohidratos, ¿cómo se llamaba? Manuel, Esther, Evelyn, Javier. Que sí, ¿cómo se llamaba el enlace de los carbohidratos? Bueno, se llamaba glucosídico. Entonces vamos a ver cómo se llama acá en las grasas. Entonces despierten, si están dormidos, que luego se van a perder. Entonces es esto, ¿no? Entonces ven aquí, estructura de un ácido graso saturado. Entonces si decimos que es saturado, no tiene dobles enlaces. Y pues sí, no tiene dobles enlaces aquí dentro de esto. Todos los espacios, los 4 espacios posibles están ocupados. Y en su extremo tiene el grupo carboxílico. Recuerden, siempre van a tener un grupo carboxílico. Y en este caso, este se llama como ácido palmítico, este ácido graso. Porque se llama palmítico, pues es el nombre que le dieron. Pero pues en sí, esta es la estructura.
Entonces nos dice que la estructura que va a tener un grupo carboxílico, que va a tener un CH3, es decir, una molécula aquí, este C, H1, H2, H3, y que luego va a tener 14 CH2, es decir, esta C del medio. ¿Y de dónde sale el H2? Pues del hidrógeno de arriba y del hidrógeno de abajo. Entonces va a tener 14, va a tener 15 carbonos. Y si los contamos, pues nos van a dar 15, ¿no? Ya hice aquí un remarcadero, pero pues nos pueden dar 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y ya el carbono del grupo carboxílico. Entonces ese es el ácido palmítico. Hay muchos ácidos, no sé si por acá les puse una tabla, si no en la otra clase se lo voy a agregar, donde vienen el nombre, pues dependiendo si son 15, si son 14, si son 13, 12, 18, todos tienen un diferente nombre. Entonces, otro ejemplo, ácido graso saturado, la cadena está normal, está saturada. Y aquí lo dice, todos los sitios de fijación están saturados con hidrógeno. Y en los insaturados es cuando está el doble enlace. Y aquí lo vemos. Enlace doble entre carbonos adyacentes cuando se ha retirado un hidrógeno o cuando falta un hidrógeno. Entonces, saturados, insaturados. ¿Cuál es la diferencia? Los saturados no tienen dobles enlaces, los insaturados sí tienen dobles enlaces. Entonces ahora ejemplos y fuentes de ácidos grasos. Ácidos grasos saturados, esto está en inglés, lo del SFA. Huevo, pescado, carnes, embutidos, tocino, quesos, aderezos, mantequilla. Es decir, grasas que son sólidas a temperatura ambiente. Ácidos grasos insaturados, vamos a ver que se van a dividir en monoinsaturado y en poliinsaturado. Recuerden que monoinsaturados son los que tienen un doble enlace y los poliinsaturados son los que tienen dos o más enlaces. Entonces aquí vamos a encontrar algunos que ustedes han escuchado en la tele. El oleico, el linoleico o el linolénico. No sé si han visto los comerciales del capullo por ahí que te dicen oleico o que te dicen esto tiene omega 9, este tiene omega 6, omega 3. Entonces, este es el tipo de aceite. Entonces vamos a ver por qué se le llama omega 9, omega 6 y esas cosas. O que te dicen, son ácidos, son grasas buenas, porque tiene omega 9. Entonces, dentro de los monoinsaturados, vamos a tener el oleico o al omega 9. ¿Por qué es omega? Pues porque este es un símbolo del alfabeto griego, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver por qué. Entonces vamos a encontrar el aceite de oliva, el aceite de canola. Estos son ácidos grasos monoinsaturados más abundantes en la sangre del ser humano. Es la grasa que vamos a encontrar principalmente. Luego vamos a tener los poliinsaturados, es decir, los que tienen dos o más dobles enlaces. Vamos a encontrar el linoleico y el linolénico. Vamos a ver que están en aceites vegetales, de maíz, de soya, de cártamo o en aceite de soya o aceite de linaza. Que de esto pues es más común que nosotros para las comidas pues utilicemos el de maíz o pues el de oliva, ¿no? Si ya uno es un poquito más café de ensaladitas y esas ondas que se les ponen, uno también tiene el de oliva. Entonces, aquí vean esta imagen. Esta imagen son ácidos grasos poliinsaturados, es decir, insaturados porque tienen dobles enlaces, aquí los podemos ver, y poliinsaturados porque por esa razón, perdón, porque tienen más de dos o tres, no son mono, pues hablamos de mono, hablamos de solamente un doble enlace. Entonces aquí vamos a encontrarlos. Entonces vean, vamos a empezar por el de abajito. Entonces el de abajito dice que es un ácido graso monoinsaturado, es decir, que solamente va a tener un doble enlace. Y este lleva por nombre ácido oleico. Ácido oleico u omega 9. Entonces, este no es es una grasa no esencial en el cuerpo y se presenta, bueno, su cadena tiene 18 carbonos, aquí dice C18 y un doble enlace. ¿Dónde va a tener el doble enlace? En el 9 o en el 10. Entonces, vamos a ver cómo se cuenta. Cuando yo tengo mi cadena como tal, pues, o sea, este ácido oleico tiene 18 carbonos en su estructura.
El carbono es la bolita roja, en este caso, ¿no? Si ustedes las cuentan, nos van a dar 18. De hecho, aquí está el 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 con este. ¿Y por qué se llama omega 9? Porque cuando yo estoy enumerando mis carbonos, yo empiezo de aquí. Es decir, empiezo del lado opuesto al grupo carboxílico, que es este que está acá. Entonces yo empiezo que este es el 1, yo empiezo que este es el 2, yo empiezo que este es el 3, que este es el 4, 5, 6, 7, hasta que llego al 9 y al 10. Entonces, ¿dónde yo tengo mi doble enlace? En el 9 y 10. Es decir, en esta parte yo tengo mi único doble enlace. Entonces, dentro del alfabeto griego, bueno, en reglas de la química, dice que cuando tú encuentras una molécula así, hay forma de llamar a estos compuestos, pues. Entonces, ya es donde entra el alfabeto griego, que es alfa, beta, delta, ya no me lo sé, pero pues total que llega que el 9 es el omega, ¿no? Entonces el 1 es el alfa, el 2 es el beta, el 3 es el delta, el 4 ya no me sé, pues no, nomás me sé esas letras del alfabeto griego, ¿va? Pero sé que el 9 vamos a encontrar el omega. Entonces es por esa razón que este se llama omega 9 también, porque en el 9 vamos a encontrar el doble enlace. Entonces esto pues ya viene por el alfabeto griego, ¿no? Y reglas de química, de formas de nombrar los compuestos. Entonces este es el monoinsaturado. Ahora vamos a los poliinsaturados, es decir, los que tienen dos o más dobles enlaces. Y vamos a encontrar primero el ácido linoleico. El ácido linoleico nos dice que en total va a haber 18 carbonos. Si se dan cuenta, tiene los mismos carbonos que el ácido oleico, es decir, que el de abajo. Ambos tienen 18, pero no se llaman igual. El de abajo se llama oleico, el de arriba se llama linoleico. Entonces, ¿de qué depende esto? De que el de arriba va a tener dos dobles enlaces. Entonces, si yo me pongo a contar estos dobles enlaces, estos carbonos, perdón, recuerden que se empieza del lado opuesto al grupo carboxílico, es decir, desde aquí. Entonces yo veo que este es mi 1, yo veo que este es mi 2, este es mi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces yo tengo dos dobles enlaces. ¿Dónde están? En el carbono 6 a 7 y en el carbono 9 a 10. Entonces si yo me baso al alfabeto griego, yo voy a ver que siguiendo esta cosa del alfabeto griego, pues en mi 6 va a ser mi omega 6. ¿Por qué? Porque donde estén mis dos dobles enlaces, pues yo lo voy a considerar como tal. Entonces, pues aquí yo voy a decir, este es mi omega. O sea, el otro fue omega 9 porque es donde está mi primer doble enlace y mi único. Y de esta parte va a estar mi primer doble enlace y no es único, pero es mi primer doble enlace. ¿Dónde está? En el 6 a 7. Entonces yo acá ya ignoro el 9 y el 10. ¿Por qué? Pues porque primero está en el 6. Entonces por esa razón va a ser omega 6. Que creo que es falsa la historia que le conté esa del alfa, delta, gamma, porque igual se llama K omega, ¿no? Entonces, donde esté el doble enlace se empieza con el omega. Sorry. Luego tenemos el otro ejemplo del ácido graso poliinsaturado. Igual, ¿cuántos dobles enlaces les vemos? Vemos que tiene tres dobles enlaces. Estos son esenciales para el cuerpo. ¿Qué quiere decir que un ácido graso sea esencial o no esencial? Quiere decir que nosotros tenemos que consumirlo como tal de los alimentos. ¿Por qué? Porque el cuerpo puede sintetizar o puede elaborar grasas a partir de lo que ya comemos. Pero no podemos nosotros consumir o poner dobles enlaces dentro del cuerpo, pues. Y por esa razón ocupamos tenerlos de los alimentos a fuerzas. Entonces, este se llama ácido alfa linolénico. No, tiene 18 carbonos. Todos tienen 18 carbonos, pero no se llaman iguales. ¿Cuál es la razón? Los dos dobles enlaces. Entonces, igual, si yo empiezo a contar, voy a contar desde aquí, 1, 2. Veo que mi primer doble enlace está en el 3 a 4, luego del 6 al 7 y luego del 9 a 10. Entonces, en el 3, siguiendo estas reglas del alfabeto griego, que hace ratito se las dije mal, pero pues empieza con el omega, entonces yo voy a decir que va a ser mi omega y como está en el 3, pues va a ser omega 3.
Entonces, por esa razón es que se llaman omega 3, omega 6 y omega 9. ¿Por qué? Porque es donde tienen su primer doble enlace, estos ácidos grasos. Entonces, cuando ustedes vean en la tele, que tiene omega 6, entonces ya ustedes dicen, sí es cierto, un día lo vimos y vimos que hay una estructura así y que se llama omega 6 porque su primer doble enlace está en el carbono 6. Por eso se llama omega 6. ¿Por qué se llama omega 9? Porque está una cadena y su primer y único doble enlace está en el carbono 9. Entonces es por esa razón que se llaman así, porque si se dan cuenta todos tienen 18 carbonos. Entonces el nombre depende de cuántos carbonos hay, dobles enlaces. Por suerte no nos vamos a aprender los nombres como tal de los ácidos grasos, porque pues hay infinidad. O sea, imagínense, si aquí nomás estamos viendo 3 ejemplos de 18, imagínense en cuántos ácidos grasos va a haber que tengan 18, 19, 20, 21, 22, 23, que tengan dobles enlaces, que no tengan. Es cuestión de nunca acabar. Entonces, por suerte no vamos a aprendernos esos nombres, pero nada más para que ustedes vean el ejemplo y de dónde salen estos nombres, pues omega 3, 6, 9 y que así son las cadenas más o menos. Entonces, ¿qué hora es? Las 9, 7. Entonces, pues yo creo que ahí la vamos a dejar, plebes. No sé si tengan alguna duda, sino ya para finalizar. ¿Dudas, Manuel, Evelyn?